panameña de todos ustedes, cuya indulgencia invoco desde ahora y cuya paciencia de antemano agradezco. Voy a tratar de abordar en los 15 minutos que se me han concedido, espero no excederme ni un segundo para merecer la protección de la justicia federal y no sus reproches, espero no excederme. Voy a abordar un tema verdaderamente magno que requeriría no de 15 minutos, sino de algo así como toda una vida. Armonización del nuevo sistema de justicia penal y los derechos humanos. Nada más, pero nada menos. Hoy día, ante una torrencial reforma legislativa que estamos disfrutando o padeciendo, cada quien tendrá su visión a este respecto, lo que se impone es una muy cuidadosa relectura de las normas y una muy acuciosa revisión de las conductas, del comportamiento y los usos de las instituciones para revisarlos a la luz de esa reforma torrencial y de los propósitos que se ha puesto el legislador mexicano, con los que desde luego coincidimos. Un mejoramiento radical en el sistema de justicia penal y en los beneficios que éste pueda deparar a los ciudadanos. Hay ciertos presupuestos para el análisis del tema que me limitaré a mencionar de una manera sintética. Estamos ante un nuevo sistema de justicia penal que queremos sea efectivamente sistema de justicia penal. Conocemos su cuerpo a través de las normas que hemos leído, pero necesitamos que ese cuerpo se vea imbuido de un alma que modifique en realidad la impartición de la justicia penal en todos los confines de la República. En el fondo se trata de abrir, de veras, el acceso a la justicia formal y material en materia penal. Este acceso a la justicia, del que tanto se ha ocupado, por ejemplo, Mauro Campelletti Grillo, y con intensidad, es un gran derecho que nos permite el acceso a los demás derechos. Es la puerta de acceso al ejercicio de múltiples derechos. No estamos hablando, por supuesto, de una justicia de cualquier signo, con cualquier orientación, sino de la justicia propia de un sistema democrático, que es el que deseamos para México y el que estamos comenzando a construir, de consumo. Justicia que acoja los valores y principios de una sociedad democrática. Esta, además la penal, se desarrolla en el espacio más delicado de una sociedad, de una república, que es el espacio de la relación del encuentro entre el leviatán jovesiano, investido con todos los poderes de hechos, de derecho, que es el Estado, que se dice defensor de la sociedad y de la justicia, y el ciudadano, a menudo desvalido, y que es ciertamente la parte débil en este encuentro difícil. Ciudadano que es lo mismo el imputado que la víctima o el ofendido. No cargo el acento solamente sobre el imputado, que merece acento, sino también sobre la víctima y el ofendido, que abre siempre acento y comienza a tenerlo. Y todo esto se zanja en el espacio de los derechos humanos, que abarcan medidas de diverso género, constitucionales, que hemos adoptado, legales, que también hemos iniciado, jurisprudenciales, de las cuales hemos escuchado ejemplos muy valiosos, y políticas, pero también demandan una verdadera cultura de los derechos humanos que constituya a la sociedad en su conjunto en un ejército militante por la satisfacción de estos derechos. Para la comprensión de todo esto se requiere, lo decía al principio, un ejercicio crítico, una relectura acuciosa de la normativa que preside esa nueva justicia penal, más allá del discurso estrepitoso, el discurso laudatorio o el discurso crítico, da lo mismo. Más allá de la intención de estos discursos contrapuestos, una lectura cuidadosa y conclusiones bien fundadas. Se requiere la revuelta de las normas, sí, pero la verdadera revolución de las prácticas y las instituciones. Si aludimos a armonización, es decir, a conciliación,
acercamiento de extremos diferentes que es preciso conjugar, hay que fijar cuál es el objetivo deseable y cuáles son esos extremos que es preciso conjugar o armonizar. Estamos hablando de atraer el derecho internacional de los derechos humanos al espacio de la experiencia nacional, atraerlos ideológicamente y atraerlos normativamente. Esto debe presidir el gran proceso de armonización. Y si hablamos de fuente internacional que está enfáticamente asumida en el nuevo artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay que ponderar la congruencia, si la hay, o la incongruencia, si existe, para corregirla, entre el derecho internacional convencional en sus diversas dimensiones, la mundial, la interamericana, y el derecho nacional. Hay que ponderar también el derecho internacional penal, penal internacional e internacional penal, en el cual tenemos deficiencias de gran importancia. Pero no solamente debemos atendernos para esta ponderación, para este proceso de armonización, a lo que dicen las convenciones, los pactos, los tratados, sino también a lo que establecen la costumbre internacional, los derechos que derivan de la dignidad humana y desde luego aquellos que dependen de la forma democrática de gobierno, como dice el artículo 29 de la Convención Americana. El horizonte en el que se tiene que manifestar esta armonía es todo el ancho mundo, el ancho universo del sistema penal en su conjunto. En primer lugar, precisar si la razón de ser de nuestro sistema penal, de nuestro sistema de justicia penal, tal como está instituido, verdaderamente atiende con una orientación de derecho penal mínimo y democrático a las grandes propuestas recogidas en el sistema de los derechos humanos a escala nacional y a escala universal. Debemos preguntarnos por la tipificación que hemos realizado a través de nuestras numerosas disposiciones en esta reforma torrencial. ¿Los tipos penales verdaderamente se adecuan a las exigencias de la puntual observancia de los derechos humanos? ¿O hemos incurrido, como creo que hemos incurrido, en desmesura, generando tipos excesivos con características que no siempre son plausibles? También debemos preguntarnos por la armonización entre esta normativa internacional y sus intenciones y la caracterización del delincuente. No sea que estemos dando pasos, y creo que los estamos dando, no todos son así, pero algunos lo son, en dirección a eso que ha analizado magistralmente Raúl Zaffaroni, el derecho penal del enemigo, en una de sus versiones que quisiéramos desechar y suprimir de nuestras normas y de nuestras prácticas. También tenemos que preguntarnos en el proceso de armonización por la forma en que hemos regulado las consecuencias jurídicas de la conducta ilícita que se vuelcan sobre el infractor, que se vuelcan sobre el delincuente. Efectivamente, en esas consecuencias jurídicas, en el establecimiento de sanciones, hemos reconocido el impulso de los derechos humanos, las fronteras que nos imponen. ¿Es esto lo que gobierna la administración de penas desmesuradas, como la privación de libertad de hasta 140 años de prisión? Por eso hablo de una relectura de normas a la luz de estos principios y valores de la sociedad democrática. También tenemos que volver la mirada de nueva cuenta hacia el proceso penal. No dar por concluido el estudio del proceso penal con la reforma de 2008 por el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino emprender el reexamen del procedimiento penal para precisar si sus extremos son compatibles con los derechos del ser humano y con los principios de una sociedad democrática. Estimo que en general existe esa compatibilidad, existe esa coincidencia. El legislador, lo mismo el constituyente permanente que el legislador ordinario, han cuidado de atraer a las normas los postulados de los derechos humanos,
pero no necesariamente existe en todos los casos, como por ejemplo en nuestro sistema de medidas cautelares. ¿Cómo podríamos justificar, a la luz de los derechos humanos, el régimen cautelar que se deposita en la prisión preventiva con sus rasgos actuales o en medidas tales como el arraigo? También tenemos que poner el acento en una correcta investigación de violaciones, graves violaciones a los derechos humanos, y acoger en ellas los patrones, las orientaciones que para una adecuada investigación ha fijado la jurisprudencia internacional y dentro de ella la jurisprudencia interamericana a propósito de desaparición forzada, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales y de otras cuestiones que a veces nos desvelan y que es necesario enfrentar y resolver. Finalmente diría yo, como conclusión de estos varios minutos que todavía no son 15, que es indispensable poner atención en la enorme importancia que revisten las personas y las funciones en el ámbito de la justicia penal y los espacios aledaños de esta justicia. Suelo recordar, lo hago con frecuencia, una expresión del ilustre Piero Calamandrei en un ciclo de conferencias en México hace ya muchos años, cuando el insigne procesalista italiano dijo: amigos y amigas, el proceso no es como lo ha diseñado el legislador, el proceso es como lo construyen cotidianamente sus actores, como una magna obra de teatro o una pequeña obra de teatro, si se prefiere. No es exactamente lo que ha puesto el autor, el dramaturgo, en las líneas de sus parlamentos, sino lo que hacen de ella los actores que cotidianamente representan la obra. Ese es el proceso penal. Por lo tanto, lo que leemos en el artículo 16, en el 19, en el 20, en el 21 de nuestro texto constitucional y en la retahíla de preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que hemos depositado tantas esperanzas, no necesariamente corresponde o corresponderá al verdadero proceso al que se ven sujetos miles o millones de justiciados. Destaquemos el comportamiento de los protagonistas del proceso y busquemos su congruencia con los postulados que debieron gobernar su comportamiento, establecidos por nuestras leyes, pero también establecidos por la normativa internacional dura o suave de los derechos humanos en cada una de las categorías correspondientes. Primero, la policía. Y menciono primero a la policía y no a los tribunales, de todo el respeto, como quizá debiera ser, primero los tribunales, porque en realidad mucho de lo que ocurra en el nuevo sistema de justicia penal dependerá, hasta culminar en los tribunales, de lo que haga o no haga esta pieza fundamental de la justicia penal, que es la policía. Tengo 2 minutos. En estos 2 minutos que me restan, mencionaré, además de policía, la conformidad que debía existir en el comportamiento de los tribunales, evidentemente, con los nuevos jueces, con las nuevas figuras, control y ejecución, del Ministerio Público como magistrado de la legalidad, que sufre cierto perjuicio, cierto desdoro en el desbordante principio de oportunidad que consagra nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. No cuestiono el principio mismo de oportunidad, sino la forma en que este se ha regulado con gran generosidad para el Ministerio Público y escasa cautela para la sociedad en ese Código Nacional de Procedimientos Penales. El defensor, defensa de calidad, es el artículo 17, derecho humano, defensa adecuada, es el artículo 20, derecho humano. Pregunta que estamos formando, tenemos ya los profesionales públicos o privados que pueden proveer esa defensa de calidad, esa defensa adecuada. El asesor, un nuevo personaje en el escenario del proceso penal, el perito, el supervisor, el ejecutor, los facilitadores, en fin, el sinnúmero de personajes que intervienen construyendo cotidianamente desde los recintos de la policía hasta los sitios más altos de la administración de justicia, tan respetada y respetable, los subrayo, construyendo cotidianamente, digo, el nuevo sistema de justicia penal.
tenemos que encontrar la armonización, dice el rubro de mi ponencia, entre todo eso que pasa, mucho de lo cual debe seguir pasando y otro no debe seguir pasando, en la justicia de todos los días, en la justicia nuestra de todos los días, y los postulados en materia de derechos humanos consagran nuestra Constitución y una gran suma de preceptos duros o suaves del organismo de orientación internacional, mundial o regional sobre derechos humanos. Es esta, me parece, la armonización que debemos conseguir, y para hacerlo amerita una profunda, cuidadosa y cotidiana reflexión, un escrutinio sostenido y crítico a propósito de la justicia, que vaya remodelando nuestra justicia y vaya incorporándolo en el rumbo, en el camino que ha deseado la nación mexicana cuando con esperanza se lanzó a esta gran reforma de la Constitución y de la ley secundaria. Estamos en tiempo, ¿verdad? Estamos en tiempo de reforma. Muchas gracias.